Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a la clase número 9 de Introducción a la Comunicación, donde estamos entrando ya a la parte final de la materia. Ya hicimos un recorrido por distintos autores, diferentes teorías. Hoy vamos a trabajar con Castells y con Manovich acerca de la comunicación en la era digital. Es decir, que vamos a estar viendo sobre las TICs, las nuevas tecnologías de la información. Pero antes ustedes, para comenzar la clase, tienen subida en el aula virtual, más precisamente en el foro, algunas preguntas acerca de lo que ustedes estuvieron viendo en la clase pasada, es decir, sobre Bauman y la modernidad líquida y la incertidumbre que genera la misma. Así que bueno, pueden comenzar realizando eso. Y después vamos a empezar viendo el autor de la clase del día de hoy. Vamos a empezar con Castells. Ustedes tienen como parte de la bibliografía obligatoria el capítulo número 2 de Castells, que es un capítulo donde él habla sobre la comunicación y el poder, que es un tema que nosotros ya venimos trabajando. Recordarán que hemos visto el cuarto poder, que la comunicación era el cuarto poder. Acá lo que nos plantea el autor es justamente que ese cuarto poder no existiría, sino que la comunicación estaría dentro de los otros tres poderes que ya hemos trabajado. Es decir, que sería incluso hasta más importante. En su análisis reflexivo que realiza acerca de la comunicación y el poder, plantea Internet como un eje central, es decir, que la era digital existe en función a Internet. Si bien es cierto que Internet ha significado un cambio en la vida de las personas, que nos atraviesa, que le damos un uso constante, seguramente también muchas veces hemos escuchado críticas hacia Internet y hacia los nuevos dispositivos, más que nada de generaciones anteriores, seguramente de nuestros abuelos o de nuestros padres incluso, que lo ven como algo malo. En el libro Castell lo menciona como los autistas electrónicos. Y si bien hace referencia a este término, el autor, más allá de esto, lo que propone es que dice que somos revolucionarios de la autocomunicación de masas. Esto significa que todos somos productores de contenido, todos podemos producir contenido. Además de decir que todos somos productores de contenido, el autor lo que hace es diferenciar tres procesos de comunicación. La primera forma de comunicarse la denomina interpersonal y es una comunicación interactiva de una persona a otra y donde hay una retroalimentación, una ida y una vuelta. Por otro lado está la comunicación social, que es tradicionalmente unidireccional. Es una forma de comunicarse de unos a muchos, pero también puede ser interactiva. Y por último tenemos lo que se denomina la autocomunicación, que es un proceso que es principalmente interactivo, donde se da de muchos a muchos. Hay una interactividad donde las personas se complementan, interactúan entre ellas, es lo que llamaríamos la comunicación de masas, donde todos son productores de contenido. Con respecto a los viejos medios, por así llamarlos, podemos decir que hay una convergencia. Si bien hay distintas posturas y hay muchas personas que seguramente aseguran que los viejos medios, los medios tradicionales, ya no están en vigencia, podemos decir que en realidad lo que se ha dado ha sido una transformación. La radio, la tele, la prensa escrita son medios que siguen vigentes, pero obviamente han sido complementados a través de las nuevas tecnologías. Hoy por hoy la forma de leer el diario ya no es solo yendo a comprarlo en un formato material, sino que la mayoría de las personas leen el diario de modo virtual, hay suscripciones, de hecho, para poder leerlo de esta forma. La radio y la televisión son medios que siguen existiendo, pero que quizás hoy en día se han complementado con las redes sociales. Seguramente
Todos conocemos programas que vemos en la tele, pero que después se complementan en las redes, donde hay cosas que no fueron vistas en vivo, notas, entrevistas o simplemente cuestiones que no fueron mostradas en vivo, se las muestran en las redes, o ahí se hace mayor hincapié en cosas que por ahí en el vivo no fueron tenidas en cuenta. Lo mismo sucede por ahí con la radio, que hoy en día quizás también se perdió la magia esa de poder imaginar, donde hoy en día la radio más bien es mostrada. Antes solamente estaba el locutor y uno lo escuchaba a través del dispositivo. Hoy por hoy uno enciende la computadora y puede seguir, además de lo que dice, viéndolo. Es decir, que por ahí entonces los medios tradicionales no es que han desaparecido, sino que se han ido transformando, sino que hubo una convergencia de medios. Castells hace mención a todo esto que nosotros mencionábamos recién, y él dice que las fronteras entre los medios de comunicación tradicionales con los medios de comunicación interactiva son difusos. Justamente al él hacer referencia a que justamente los medios tradicionales como la tele o la radio hoy las vemos en plataformas, y que por ejemplo el diario lo leemos a través de la web. Es decir, que todo esto, estas fronteras que antes existían, se han difuminado. Además, por otro lado, también lo que dice es que los medios de comunicación de masas tradicionales como la TV y la radio, lo que hacen es utilizar Internet para poder llegar a la audiencia, para poder interactuar con ella, pero también utilizan Internet para poder estudiar a la audiencia. Esto es para, justamente hacen estudios de mercado para poder llegar al público objetivo, al target, y así tener productos mucho más eficientes, más eficaces. Otra de las cosas que me gustaría señalarles de lo que nos presenta el autor es respecto a la audiencia. Él lo que nos dice es que obviamente antes la audiencia era una audiencia pasiva que simplemente se limitaba a recibir la información que el medio le daba, y hoy por hoy podemos hablar de una audiencia que es 100% activa, y no solamente que es activa, sino también que es muy creativa. De hecho, muchas veces sucede algo en un medio y es levantado en las redes. Esto sucede en realidad en la mayoría de las veces, y a partir de ahí se crean un montón de situaciones, de intercambios entre la audiencia, se dan un montón de tweets. Incluso hoy en día lo que más podemos ver es que sucede algo e inmediatamente se hacen 1 millón de memes. Todo esto es justamente con respecto a la audiencia, que incluso muchas veces no solamente levantan algo de lo que sucedió en la tele, sino que muchas veces pasa que el contenido es creado por ellos mismos, y sucede lo contrario, que en los mismos noticieros o en los medios de comunicación tradicionales levantan lo que sucede en las redes sociales. Esto hoy en día lo podemos ver con mucha facilidad. Antes de finalizar con lo que nos propone Castells, quería hacer mención a que, bueno, nosotros hicimos un recorrido por los conceptos principales que propone el autor, que ustedes lo van a profundizar cuando lean el material. Seguramente les va a llamar la atención el término que él utiliza, que es el de autocomunicación. Al menos a mí en particular es un concepto que me resulta medio extraño, porque él utiliza este término para hacer mención a las nuevas formas de comunicación y la denomina justamente autocomunicación, que si nos ponemos a pensar y vamos al diccionario, el prefijo auto nos remite a algo que es propio en sí mismo, y no es en sí lo que él nos quiere decir, sino más bien es como una forma de llamar la atención con este término, porque no estamos hablando de una comunicación en sí misma, una comunicación, autocomunicación como algo profundo, como un análisis reflexivo, sino que estamos hablando justamente de la comunicación de masas. Pero podemos seguir hablando, por otro lado, de masas en una sociedad que está hiperfragmentada, donde los grupos están constantemente dividiéndose y luego se vuelven a unir. Es algo también que podemos empezar a analizar y a reflexionar con respecto al término de masas, que es algo que ya vinimos viendo desde hace tiempo.
Ahora que ya hemos hablado acerca de la audiencia que es activa y que además es creativa, y donde ya también hicimos mención acerca de la convergencia de los medios, vamos a pasar a presentar al siguiente autor, que en este caso es Manovich, donde él nos va a hablar directamente acerca de qué son los nuevos medios y por otra parte también nos va a dar 5 particularidades que presentan la convergencia de los medios. Cuando ustedes lean el texto de Manovich van a ver que tiene como una estructura donde es bastante jerarquizado el material, está todo bien enumerado. Quizás les pueda resultar complejo estas 5 características que él da de los nuevos medios, pero también por ahí les llame la atención que él al principio, en la introducción, habla sobre la representación, sobre el objeto y no hace tanto énfasis en lo que es el ordenador, que quizás es algo central para todo el desarrollo que él da del texto, porque es justamente en lo que se está centrando al hablar de los nuevos medios. Esto quizás también tenga que ver con el hecho de que los nuevos medios van cambiando y que el ordenador es algo del momento que se trata de cuando él escribió. ¿Qué son los nuevos medios? Es lo que se pregunta Manovich y a partir de eso él da una respuesta donde dice que es una revolución. Esta revolución él dice que es más importante que todas las anteriores que hemos vivido. Y él lo que hace es poner en el centro de la escena a la computadora. Porque él lo que dice es que la computadora afecta a todas las etapas de la comunicación, incluyendo la adquisición, la manipulación, el almacenamiento y también la distribución. Esto significa que afecta a todos los tipos de formato, ya sea los textos, las imágenes fijas o en movimiento y también los sonidos. Entonces, lo que él nos dice es que los nuevos medios representan la convergencia de 2 trayectorias históricamente separadas. Por un lado, la computación, la informática, y por otro lado, la tecnología de medios. Manovich entonces va a presentar una lista de 5 principios que poseen los nuevos medios. La primera característica de la que nos va a hablar el autor es la representación numérica. La representación numérica lo que nos quiere decir es que cualquier objeto, ya sea comenzado desde cero en una computadora, se vuelve código binario. O bien algo que ya existía puede ser convertido a código binario. En pocas palabras, lo que nos quiere decir la representación numérica es que un objeto se vuelve programable. Esto justamente se da gracias al código binario y a la programación algorítmica. Por otra parte, el autor nos dice que esto trae 2 consecuencias. La primera consecuencia de la que nos habla el autor es que un objeto de los nuevos medios puede ser descrito en términos formales. Esto sería en términos matemáticos. Por ejemplo, una imagen puede ser descrita a través de números, a través de ceros y unos. Y la segunda consecuencia de la que nos habla el autor es que un objeto de los nuevos medios está sometido a la manipulación algorítmica. Esto quiere decir que gracias a la programación algorítmica, por ejemplo, una imagen puede ser mejorada. Entonces, lo que podemos afirmar como premisa de este primer principio, que es la representación numérica, es lo discreto, está movido por lo discreto, es decir, que ya sea imagen, sonido o video, todo puede ser reducido a los números discretos. El segundo principio es el principio de la modularidad, o bien también conocido como estructura fractal. Esto significa que en los nuevos medios estarían compuestos por pequeñas partes que forman un todo. Como ejemplo de esto, para poder comprenderlo mejor, tenemos las páginas HTML, donde por un lado tenemos texto, tenemos imágenes, tenemos GIF, tenemos videos, tenemos un montón de elementos que están todos almacenados en forma independiente,
pero que forman un todo. En definitiva, entonces, lo que podemos decir de esta segunda particularidad de los nuevos medios es que está compuesta por objetos independientes donde cada uno de ellos está compuesto por partes más pequeñas entre sí. Y así sucesivamente se van relacionando. De hecho, también tenemos el ejemplo de la www, donde nosotros hacemos el ingreso a una página principal y esa página principal está dividida en subpáginas. Nosotros nos vamos moviendo a través de hipervínculos y cada una de esas páginas más pequeñas contiene distintos objetos, ya sea imagen, sonido, videos o lo que el programador haya querido. Pero así es como nos manejamos en este nuevo medio. El tercer principio que menciona Manovich es el de automatización y dice que este proceso de automatización se puede dar gracias a los dos principios anteriores que habíamos mencionado de representación numérica y el de modularidad. Esto significa que hay procesos que son automáticos en los nuevos medios. Él nos da como ejemplo el proceso que se da a través del Photoshop, a través de los procesadores de texto y a través de la creación de gráficos en 3D. Por ejemplo, en lo que es Photoshop, muchas veces lo que podemos hacer es, a través de una imagen, modificarla de manera automática, ya sea mejorando su calidad o haciendo algún fotomontaje. Por otro lado, lo mismo sucede con los gráficos 3D. Hoy en día, gracias a un montón de programas que existen, se pueden crear de manera automática. Y lo mismo sucede con los procesadores de texto, como es el caso de Word, donde uno de manera automática, por ejemplo, puede ir corrigiendo la ortografía. Como cuarto principio tenemos la variabilidad. Acá lo que el autor nos presenta es justamente que los nuevos medios no están fijados a algo para siempre, sino que todo lo contrario, pueden existir distintas versiones y que estas versiones son infinitas. Lo que nos dice es que con los viejos medios se creaba un objeto y ese objeto luego era reproducido, podría ser en copias infinitas, pero siempre era el mismo. Acá lo que rige a los nuevos medios es la variabilidad. Es decir, que tenemos como un claro ejemplo el software, donde nosotros por ahí adquirimos uno y luego a través de las actualizaciones este va cambiando, se va modificando. Justamente esa modificación en general se da gracias a lo que el público, el consumidor quiere, es decir, que se va adecuando a lo que demanda el público. Pero nada es fijo, sino que todo va variando. Como último y quinto principio tenemos la transcodificación cultural, que a mi modo de ver es quizás la consecuencia más importante que ha tenido los nuevos medios. Lo primero que podemos decir es que los nuevos medios no son solamente medios tecnológicos, sino también que pueden ser productos culturales que tienen incidencia en el quehacer de nuestra sociedad. Manovich, por otro lado, hace mención a que hay dos capas. Una es la capa cultural, que dice que es la que sigue teniendo sentido para las personas, que es lo que nosotros vemos. Y por otro lado está la capa informática, que es el lenguaje que debe entender la computadora. También el término es usado cuando convertimos un archivo a otro formato. De hecho, el término transcodificar, si lo traducimos, significa digitalizar, transformar a otro formato. Esto lo podemos ver en algo que seguramente hacemos constantemente cuando tenemos un archivo, por ejemplo, en formato doc y lo pasamos a un formato PDF. Eso también es la transcodificación. La transcodificación cultural también podemos decir que es la consecuencia más importante de la información de los medios, porque a través de ella se convierte, por ejemplo, una fotografía que tenemos en nuestra casa a formato digital. Todo puede ser informatizado. Es decir, que podemos convertir aquellos viejos medios a un nuevo medio a través del uso de la digitalización.
A modo de cierre de la clase del día de hoy y también como sugerencia, lo que les propongo es que cuando lean a Manovich puedan leerlo desde una mirada quizás más crítica o más actual, porque bueno, seguramente a todos nos llamó un poco la atención estos 5 principios que él dio de los nuevos medios. Seguramente a todos se nos ocurrieron otros principios, como por ejemplo el principio de la interactividad, que me parece que es clave en cuanto a los nuevos medios. La interactividad es central, los nuevos medios permiten interactuar constantemente y es un principio que el autor no hizo mención. Por otro lado, también podríamos hablar de la universalidad. Los nuevos medios tienen esa característica, me parece que es la de ser universales, a la que todas las personas podemos acceder, donde hay una democratización de la información, y así seguramente a ustedes también se les va a ocurrir otro tipo de principios que quizás tienen que ver más que nada con la época actual en la que estamos viviendo. Por otra parte, les comento que como todas las semanas tienen el trabajo para realizar con respecto a estos 2 autores, donde siempre saben que tienen el foro de consultas, que sería importante que nos consulten si tienen dudas, ya sea con este trabajo o también con autores anteriores o trabajos que ya venimos realizando, porque la clase que viene es la última y van a tener que realizar el trabajo práctico final integrador, así que si tienen consultas se comunican con nosotros para que se las podamos aclarar.